Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Esta noche hablaremos del caso Ayotzinapa en el nuevo momento que se está viviendo en México. Este caso que ha marcado la vida reciente de nuestro país, una circunstancia que ha ido marcada por la impunidad y por la historia de 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa y la muerte de algunas personas producto de una situación que debe ser esclarecida y que al pasar de los años lo que hemos visto es una investigación oficial que ha estado absolutamente controvertida e impugnada de muchas maneras. Hoy México está viviendo un momento de quiebre en la historia de nuestro país en materia político, electoral y de justicia por muchas razones. Desde luego, el cambio de gobierno es un tema que está abriendo la puerta para situaciones como las que esta noche vamos a conversar. El nuevo gobierno de López Obrador ha firmado un decreto en estos últimos días. De hecho, es el primer decreto que firma en materia de derechos humanos en Palacio Nacional. El lunes siguiente a que tomó posesión en nuestro país el 1 de diciembre. Y bueno, pues es un decreto donde el presidente de México anuncia que a través de la actuación de diversas secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo se van a establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa, a la verdad y el acceso a la justicia, por un lado. Por otro lado, la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues ha emitido su recomendación también en estos días, no exenta de polémica, pero ha emitido su recomendación. Y por otro lado también se dio a conocer el informe final, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del mecanismo de seguimiento al caso Ayotzinapa que estableció esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la mano de la existencia de una sentencia que se emitió en un tribunal de Tamaulipas y que ahora está siendo revisada por el alto tribunal de nuestro país. Así que hay varios elementos de alto peso que nos conducen al tema Ayotzinapa. Y la figura que está estableciéndose de comisión de la verdad o comisiones de la verdad para investigar y para resarcir lo que haya ocurrido en el camino es muy importante. No tenemos demasiadas experiencias en México sobre comisiones de la verdad. Ha habido algunas en los últimos años, pero no hemos tenido una circunstancia como la que hoy estamos viviendo. Por eso es importante detenernos en los conceptos de justicia transicional, de comisiones de la verdad, de justicia restaurativa y conceptos que el mundo ha desarrollado históricamente y que hoy México está obligado a revisar para saber por qué caminos conduce su actuación el gobierno federal, el Congreso y el Poder Judicial y la propia sociedad mexicana. Por eso esta noche es muy importante para nosotros poder conversar con una doctora en leyes que ha desarrollado su trabajo de manera muy importante como consultora internacional en justicia restaurativa. Ella es actualmente vicepresidenta de la Comisión Hispana de Delaware, está encargada precisamente de esta materia y bueno, pues ha dedicado su trayectoria profesional y académica a establecer, entender y establecer mecanismos y métodos para promover la paz y la justicia en la sociedad y restaurar, que es una palabra muy importante para países como México que efectivamente tienen que restaurar muchas cuestiones, empezando por los ejes principales del Estado de Derecho. Le agradezco a Charito Calvachi Mateico que podamos conversar, Charito, contigo como doctora en esta materia y escuchar ideas, planteamientos, cómo es que México debe conducirse cuando se está planteando este tipo de figuras en casos de esta naturaleza y de esta envergadura como el caso Ayotzinapa. Gracias por estar aquí, buenas noches y bienvenida. Gracias, estoy feliz de poder hablar sobre la justicia restaurativa, porque la visión de la justicia restaurativa es la respuesta a toda esta experiencia humana que hemos tenido por décadas en todo el mundo.
Acuérdate que no solo en verdad se empezó en Sudáfrica, se empezó en Latinoamérica, en Bolivia, en Brasil, en Perú. Todos esos países experimentaron momentos en que quisieran saber la verdad e investigarla. Pero de ahí hemos ido evolucionando mucho más. Pero sin embargo, yo pienso que la visión restaurativa tiene que ser incluida para que podamos tener verdaderos resultados de paz en lo que hagamos respecto a indagar la verdad. Y cuando hablamos de justicia restaurativa es bien simple. Se refiere a satisfacer las necesidades humanas. He escrito mucho sobre las necesidades humanas y hay un libro maravilloso que dice En busca de la naturaleza humana, de la doctora Clark. Ella nos dice que hay 4 necesidades, bueno, ella habla de 3, yo hablo de 4. La una es que la mente nuestra tiene que saber la verdad, el significado de la vida. Imagínate cuántos padres, cuántas madres, hijos, hermanos quieren saber qué verdaderamente pasó. Pero entonces no solo en el sentido de ese acto político criminal, sino del contexto total en que esto ha ocurrido. Esa verdad total es la que satisfacerá esa necesidad. Luego, nuestras emociones necesitan la conexión con el otro, con los seres humanos, la pertenencia. Y por eso, una visión restaurativa para estos procesos de la verdad trae a la comunidad, a las comunidades de base, a la sociedad civil, a todas ellas para que contribuyan. No puede ser solo desde la base, desde el tope de los poderes. Tiene que ser hecho todos estos procesos al nivel humano de las bases. Se tiene que traer a la comunidad para que ellos tengan un nivel de control de los diferentes procesos locales. Si no, ellos son nuevamente victimizados con esperanzas que nunca se realizan. Cuando ellos están al poder y se apoyan en los procesos que van a darse, entonces ahora sí se satisfacerían las necesidades. Y luego, la otra necesidad humana es esa corporal de ser autónomos. Yo creo que es muy importante, no solo para permitir la seguridad y crear un ambiente de seguridad para aquellos que han sufrido, para que sepan que no van a volver a sufrir y que sus hijos no van a ser los que han quedado vivos sujetos de más violencia, sino también para aquellas personas que han cometido los actos y que sepan que ellos tienen una esfera de libertad para poder hablar y decir su verdad. Todos los que han cometido los actos atroces, criminales, son padres, son esposos, son hijos. Ellos tienen que vivir en esos hogares cada día. Si es que hay una manera en que ellos, a través de estos procesos, rescaten también su dignidad, sería lo más efectivo que podría hacerse. Y luego, mira, todo esto, si no se hace con la espiritualidad, con esa necesidad espiritual de los seres humanos, trayendo valores, nunca se podrá hacer un proceso de paz verdadero, porque siempre seguiremos pensando en que queremos saber la verdad para castigar. Y ahí entramos en ese dinamismo en que tenemos que luchar para la verdad en vez de colaborar para la verdad. Así es que yo creo que México se encuentra ahora en esta disyuntiva y por ser un país tan significativo en América Latina y en el mundo entero, puede ser ese país que da el ejemplo de hacer lo que las otras comisiones de la verdad hasta aquí, que son muchas, como 14, y más en otros países. Yo creo que llega a unas 18 experiencias. Y es que México ahora aprende y toma todas las recomendaciones que tienen sentido, pero en ese marco de la justicia restaurativa, es decir, de restaurar a aquel que ha sufrido, sobre todo y primero, y luego, gracias a que esa persona tiene que ser restaurada, entonces los demás, los que han cometido los actos, son parte de eso también. Porque una persona solo puede decir la verdad cuando comprende que alguien le va a escuchar y que de alguna
manera va a poder seguir su vida. Las enmiendas que ellos pueden hacer son tan variadas como las necesidades de las personas que han sufrido los actos. Y cuando se hace la pregunta correcta, entonces todo puede transformarse a algo maravilloso y bueno. Cuando se sigue preguntando cuál es el castigo para las personas, cuando se sigue imaginando que lo que se quiere es que vayan a la cárcel, que les ejecuten, que sufran tanto como los demás, cuando seguimos sufriendo el trauma y los efectos de esto, sin darnos nosotros mismos la libertad de respirar profundo y sanar nuestras heridas juntos, seguiremos repitiendo el ciclo de la violencia. Después de la pausa, regresamos en esta conversación. Se convocó aquí en Iguala para hacerle un homenaje a los jóvenes de Ayotzinapa, a los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. No solo con estas acciones de justicia social, sino también con el compromiso de que se tiene que esclarecer lo sucedido. Tenemos que saber la verdad. Eso es una prioridad del nuevo gobierno, saber dónde están los jóvenes de Ayotzinapa. Ya se integró para eso una comisión y se van a dar todas las garantías a quienes ayuden a que entre todos conozcamos la verdad y sobre todo que sepamos de los jóvenes, que sepamos dónde están los jóvenes de Ayotzinapa. Hay desde hace tiempo personas encarceladas. Hay quienes sostienen que están ahí de manera injusta, que ellos no fueron responsables. Ahora se abre de nuevo la investigación para que todo aquel que quiera ayudar a que se conozca la verdad sobre Ayotzinapa va a tener protección y va a ser considerado como lo permiten las leyes. Regresamos en esta conversación con la doctora Calvachi Mateico. Charito, bueno, te he escuchado con mucho interés acerca de lo que México tendría que estar pensando o haciendo en materia de comisiones de la verdad, justicia restaurativa, y has tocado puntos muy sensibles. Tú estás diciendo que México tiene que revisar la experiencia internacional y te pregunto a ti, ¿qué de lo que ha sucedido a lo largo de los años México debería hacer y qué no debería hacer según tu experiencia? Mencionaste Sudáfrica, mencionaste Brasil, mencionaste Bolivia, mencionaste Perú, mencionaste estos grandes casos donde ha habido situaciones como las que ahora México va a experimentar. De todo este bagaje de experiencia con luces y sombras, destácanos una cosa y la otra, ¿qué sí y qué no debe tomar un país como México? Bueno, mira, nunca se puede creer en la impunidad, ¿verdad? Entonces, para que no haya impunidad, hay que crear un ambiente en que aquellos que han cometido atrocidades se sientan libres de poder decir la verdad, para que ellos puedan vivir con su verdad y procesar todo esto. Yo creo que el mundo va a ser mejor cuando estas personas que han cometido atrocidades
tengan que enfrentarse a las madres, pero no quisiera usar esa palabra enfrentarse, sino poder encarar lo que han hecho frente a las madres, los padres, los hermanos, esposos de aquellos seres queridos que ellos destrozaron. Esos diálogos solo llevan a algo mejor. Y no digamos que se reconcilien ellos. No, porque ese es un proceso al que van a llegar aquellos que han sufrido y aquellos que han cometido atrocidades. Es un producto natural de hacer un proceso correctamente. El proceso de diálogo que se centra no en acusar, sino en escuchar. El proceso que trae no las leyes y todas las consecuencias y sanciones que van a ocurrir de saber que una persona ha cometido esto o lo otro dentro del marco penal, sino más bien los retos a los que uno se enfrenta cuando alguien ha cometido algo tan malo en contra de los demás y tener que enmendarlo. Tener que enmendarlo de una manera positiva. Estos son los retos más importantes que harán la diferencia. Por lo general, cuando estas comisiones han tomado su trabajo, lo han hecho desde el marco de referencia del Estado, se han centrado en el acto criminal únicamente y o han dado amnistía o han dado para aquellos que fueron descubiertos, pues les han iniciado procesos. Yo creo que el Estado tiene que colaborar inmensamente, pero como te digo, hay una gran diferencia cuando la colaboración reside en dar poder a las comunidades que han sufrido. Esos padres de Iguala, esas madres de Iguala, esos hermanos de Iguala, de esos jóvenes estudiantes, saben mejor cómo se transformaría esa sociedad para algo positivo que cualquiera de nosotros que nos sentamos en los puestos de poder. Y esa es la voz que yo quisiera que se escuche, porque esa voz de ellos, cuando alguien venga a ellos a decirles la verdad, se va a tornar en compasión, en dignidad humana a pesar de las atrocidades cometidas. Y siendo ellos los que sufren, los que estarían a cargo del proceso, eso empieza a lucir de una manera diferente. Ellos serían los que dirían qué necesitan para sanarse. Porque la respuesta a lo que tú te referiste anteriormente, que es muy difícil y toca fibras muy delicadas, es porque la sociedad, no solo la persona individual, está en trauma. Trauma es un aspecto importante dentro de esta visión de la justicia restaurativa, porque si no, no sabes cómo y por qué tienes que actuar del modo restaurativo. Nuestro cerebro se traumatiza y se mantiene solo en calidad de sobrevivencia cuando algo tremendo como la muerte de Iguala ha ocurrido y muchas otras que han pasado en todo el país. Doctora, voy a interrumpirte un segundo. Doctora, te voy a interrumpir un segundo. Estamos teniendo algún problema con el Skype en estos últimos segundos. Si te parece, hacemos una pausa y regresamos en la parte final. Bueno, regresamos, doctora. Estamos en la parte final con la doctora Calvachi Mateico. Bueno, quedan muchas preguntas abiertas. Habremos de seguir conversando, si me lo permites. Pero me quedo con esta parte que me parece muy importante que tú has enfatizado. Un proceso restaurativo, desde luego, tiene que trascender al mero acto jurídico, al mero acto de conocer la verdad, que es muchísimo asunto, pero no es suficiente. Estamos hablando de conocer la verdad, de tener un significado con esa verdad en las personas y todo lo que involucra un proceso de justicia restaurativa de esta naturaleza. ¿Cómo cerrarías esta conversación a reserva de seguir platicando? Chayito. Bueno, dos cosas. En primer lugar, es importante no solo centrarnos en qué pasó, cómo lo hicieron, quiénes lo hicieron, cuándo, porque esa es solo, como decir, en sociedad históricamente es el producto de otras fuerzas, es la manifestación de muchas otras fuerzas que están por analizarse. Yo creo que ver este momento de Iguala, así como lo vivimos en otras partes, es pensar qué trajo esto a mi tierra, a mi pueblito, a mi villa. ¿Qué es lo que hizo resonar para dar un resultado de esta manera? Yo creo que hay que analizar Mérida, el acuerdo de Mérida. Yo creo que hay que analizar
el asunto de la idea de la seguridad nacional, esta teoría que ha traído unos cambios muy grandes a toda Latinoamérica. Yo creo que es una resonancia que es importante analizar. Así es que no podemos simplemente centrarnos en esto, tiene que ser algo más profundo que yo pienso que la gente puede ver. Yo pienso que se tiene que analizar NAFTA y todos los efectos. Si ves los números de riqueza, están muy altos gracias a NAFTA en México, pero la segunda pregunta es ¿a quién ha beneficiado? Y según lo que yo me enteré, 4 millones de familias dejaron sus campos de maíz. El maíz azteca casi está muerto. ¿No es esto parte de cómo se presentan estos síntomas de criminalidad por parte de los poderes del Estado, la policía y los militares? Tiene que analizarse todo eso. Y segundo, algo también muy importante, Carmen, es que no pensemos como sociedad que en una reunión, en 2 reuniones, en 3 reuniones, vamos a llegar a la verdad, vamos a llegar a la solución. Tenemos que embarcarnos en un proceso de transformación a largo plazo. Tenemos que viajar apoyando a aquellos que han sufrido por el largo tiempo, por años que vengan, verlos triunfar, verlos luchar contra todos estos dolores que se han producido en sus vidas. Y asimismo, ojalá poder seguir el proceso de aquellos que han cometido atrocidades para ver sus vidas también ser de beneficio a la sociedad. Compara Charito Calvachi con Tlatelolco, el caso de Ayotzinapa, son 2 grandes heridas precisamente de la historia de México. 50 años después tenemos a otros estudiantes, en este caso desaparecidos, y la pregunta sigue abierta. Estamos en un proceso donde se busca justicia, se busca esclarecer los hechos tanto de Tlatelolco como de Ayotzinapa y todo lo que ha ocurrido en el camino, en una lógica en donde se busca precisamente la restauración de la paz y del equilibrio en una sociedad. Así que, tal como lo dices, doctora Calvachi, este es un tema que ocupará un buen tramo de años para México, pero es importante escuchar voces como la tuya que nos hablen de las experiencias internacionales, de lo que ha hecho el mundo a lo largo de los años con procesos de trauma muy profundo en historias que son muy conocidas como las que acabas de mencionar. Así que seguiremos hablando, si me lo permites, Charito. Gracias por tomarme la comunicación en este programa. Gracias a ti y un abrazo a todos los mexicanos y al mundo entero que te escucha. Gracias a la doctora Calvachi y gracias a ustedes que nos permitieron acompañarle. Pásenla bien y hasta mañana.